Hermana Susana, Dios la bendiga, bienvenida. Bien, vamos a orar y para comenzar, así que le voy a pedir a la hermana Marínez a ver si nos puede levantar una oración para comenzar la clase. Ok. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú has permitido que nos reunamos, Señor, en este curso de la Academia Bíblica para aprender más de ti, Señor. Te suplicamos que tú pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, el anhelo de aprender cada cosa que tú nos quieras enseñar. Y también, Señor, que tú guíes a través de tu Espíritu Santo a nuestro hermano José Raúl, que va a dirigir este curso. Señor, bendice la vida de cada uno de nosotros, en especial la salud, Señor. Y te rogamos que tú te muestres, Señor, en cada cosa que tú nos quieres enseñar, para poder atesorarla, guardarla, Señor, y ponerla por obra. Muchas gracias, Dios, por todo lo que tú nos provees cada día, y en especial por este tiempo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar este curso de Santiago, del libro de Santiago, una carta muy interesante. Les voy a compartir una PPT o que hemos preparado con mucho cariño. Debo dar, ahí la ven, ¿cierto? ¿Están viendo la PPT? Perfecto. Debo darle el crédito del autor de la PPT a, a mi hija, que siempre me ayuda con estas cosas. Siempre ella tan dispuesta a ayudar. Bueno, eh, Santiago, una vida de fe. Vamos a ir revisando primero los objetivos del curso. ¿Por qué estudiamos Santiago? ¿O por qué estamos haciendo este curso? ¿Cuál es el objetivo del curso? Bueno, tal como lo dice ahí, la idea es realizar un estudio a la Carta de Santiago aplicando metodología. En el curso que están viendo con el pastor, justamente él está enseñando ciertas metodologías, guiándonos para el estudio de la Biblia. Y aquí vamos a hacer algo un poco más práctico. Vamos a ir viendo en paralelo, ¿cierto? Lo que el pastor va a ir enseñando también. En ese curso, acá se va a poder ir tocando también y lo van a poder ir poniendo también un poco en práctica. El objetivo de aplicar, ¿cierto?, una metodología es rescatar o sacar fuera, ¿cierto?, con mayor precisión lo que intenta transmitir el autor original del libro. En este caso es súper importante que nosotros nos fijemos en esta carta para que y apliquemos, ¿cierto?, a cierta metodología para obtener lo que el autor realmente quiso decir, sacar fuera ahí del texto la intención que el autor le quiso dar a las palabras que está ocupando. Recuerden que estamos hablando de un análisis que lo vamos a hacer a un texto bíblico en donde fue escrito hace mucho tiempo, que tenemos ciertas barreras con las cuales nos topamos al momento de ir al texto. Por lo tanto, a través de esta aplicación de metodología vamos a poder ir conociendo, ¿cierto?, la intención o lo que el autor quiso plasmar en su escrito. La metodología que vamos a utilizar la llamaremos en este caso análisis literario, donde vamos a poner énfasis en
la distinción en las figuras literarias metafóricas. Es súper importante esto porque, tal como lo van a ver en el curso del pastor, hay distintas metodologías, hay varias formas de acercarnos al texto bíblico. Sin embargo, en este caso, en el caso del libro de Santiago, vamos a acercarnos desde una perspectiva de un análisis literario y vamos a poner y nos vamos a estar fijando mucho en las figuras literarias, sobre todo metafóricas, que el escritor utiliza. Y por eso es que, ¿por qué vamos a usar el libro de Santiago? El libro de Santiago lo vamos a usar porque justamente Santiago tiene en su texto, Santiago es una carta bastante interesante en varios aspectos, principalmente desde la perspectiva de la aplicación práctica de las enseñanzas en nuestra vida. Es decir, Santiago no postula solo información o solo una doctrina o solo nos plantea la voluntad de Dios o lo que Dios quiera también decirnos, sino que nos lleva a ponerlo en práctica cada una de esas cosas. Desde ese punto de vista es muy interesante, es una carta bastante controversial para la época y también desde el punto de vista de la metodología o del análisis que podemos realizar durante el curso, Santiago contiene una gran cantidad y variedad de modos, de expresiones figurativas, de maneras en las que dice las cosas, eh, usando recursos literarios figurativos, lo que también representa un sello en el estilo literario que ocupa el autor al momento de escribir la carta. Por lo tanto, es para nosotros muy interesante desde ese punto de vista poder hacer el análisis de este libro de Santiago. Veamos un poco justamente cómo vamos a distribuir este curso. Este curso tiene, ¿cierto? Ahí están las clases, ¿cierto? Las fechas, los martes 5, 12 y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, no está el martes 19, tal como lo planteó el pastor ayer. Entendemos que los días feriados, y menos en 19 de septiembre, ¿cierto? Podríamos estar haciendo clases, así que evidentemente no aparece. Y estas son todas las clases que tendríamos. Aquí es importante y cómo vamos, y aquí aparece, ¿cierto?, cómo se va a distribuir el curso. Tenemos dos grandes secciones. Una es la hermenéutica y en la epístola de Santiago, donde vamos a revisar, ¿cierto?, el lenguaje, los símbolos o figuras literarias que ocupa el autor, las vamos a clasificar y vamos a entender más o menos cómo el autor las va utilizando. Después tenemos una, la segunda parte tiene que ver con la exégesis, ¿cierto? En el fondo vamos a ver el contexto histórico de la epístola, el autor, las distintas posturas también que hay al respecto, y a partir del martes 17, todo eso nos va a servir para que a partir del martes 17 nos podamos introducir directamente al texto bíblico y podamos ir analizando capítulo por capítulo esta epístola, esta carta que nos sentamos aquí a estudiar y que es muy, muy interesante, sobre todo para poner en práctica en la vida de cada uno de nosotros que hemos recibido el Señor. Eh, es importante destacar que yo voy a estar viajando, por lo tanto, puede ser que alguno de estos martes, por
problemas de conexión o de la zona en donde yo esté, no pueda realizar la clase como tal. Por lo tanto, nosotros vamos a juntar dos temas que todavía no los tengo tan claros por la división de los dos grandes temas, ¿cierto? De la hermenéutica y la exégesis. Pero hay dos clases que vamos a juntar, se va a hacer en una, y eso nos va a dar un poco de holgura para poder terminar, ojalá el día martes 28, en vez del martes 5 de diciembre, terminar el martes 28, o en su defecto, si es que tuviéramos algún problema con una clase, no nos va a atrasar para terminar el curso a lo más el martes 5 con la conclusión. ¿Ok? Así que aquí ya está nuestra hoja de ruta para durante el semestre, para que tengan claro cada uno de estos tópicos que vamos a ir tocando en las distintas clases. Yo voy a crear un grupo de WhatsApp del día martes donde voy a estar enviando toda la información. ¿Cuál es la dinámica que vamos a ir utilizando clase a clase? Es muy interesante porque, bueno, en esta primera clase nosotros tenemos ¿cierto? Una presentación. Esta presentación yo se las voy a mandar, pero adicionalmente a eso yo tengo un documento con el cual, que tiene todo lo que yo voy diciendo en la clase. Entonces, se va a grabar, se va a subir esto, ustedes van a poder tener acceso a este material, pero además yo les voy a mandar este documento en PDF para que ustedes puedan revisarlo de manera de lectura, ¿ya? Así que va a estar toda la información necesaria para que usted pueda seguir el curso sin ningún problema. Entremos entonces a la clase 1. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase en particular? Primero, conocer los temas a tratar en el curso. Ya lo vimos hace un momento. Entregar el cronograma, ya les entregué, ¿cierto?, todo lo que vamos a ver durante el curso. Conocer la importancia del lenguaje, lo vamos a ver ahora. Conocer cómo se clasifican las distintas figuras literarias que aparecen en la Epístola de Santiago. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de algunas figuras. No podemos ver los ejemplos de todas porque sería muy extenso y nos pasaríamos de la hora. Pero sí vamos a ver algunos ejemplos de las figuras literarias que se usan en la Carta de Santiago. Entonces, entremos en materia. Vamos a tener también durante las clases ciertas tareas que vamos a ir solicitando, tal como lo dijo el pastor el día de ayer. No son obligatorias, pero en la medida que ustedes las vayan realizando, el contenido del curso se les va a ir haciendo mucho más práctico y van a poder ver y comprobar, ¿cierto? Cómo esto ayuda en cada uno de en cada acercamiento que nosotros tenemos al texto o a la Biblia en general. Esto no solo sirve todo lo que vamos a ver para el libro de Santiago, sino que es aplicable en gran parte al Nuevo Testamento. Así que los insto a que las tareas las podamos ir también desarrollando. ¿Cuál es la importancia entonces del lenguaje y los símbolos literarios o figuras literarias que el autor o que cada escritor va utilizando? El lenguaje, primero, tenemos que entender que no puede separarse de la cultura humana. El hombre, desde el comienzo, comunica su cultura tanto por medios orales como escritos. El modo figurado del lenguaje, es decir, la manera de referirse a ciertas cosas, es usado en todas las culturas con el propósito de enfatizar, aclarar y facilitar el entendimiento
de los pensamientos y las ideas que necesitamos transmitir. Si no hubiera un lenguaje común entre cada uno de nosotros, no podríamos estar haciendo este curso. Y muchas de las frases y de las oraciones que yo voy a utilizar y que utilizamos constantemente cuando nos comunicamos entre personas, tienen un, un recurso literario que utilizamos frecuentemente, usamos el recurso figurativo, es decir, llamamos algunas cosas de una manera para referirnos de otra. Y nosotros nos entendemos porque somos personas capaces y porque en nuestra cultura, ¿cierto? Nos hemos enfrentado a esta forma de hablar. En lo que concierne a la Biblia, el aspecto más crucial del uso del lenguaje figurado es el relacionado con su interpretación. Y aquí entramos en materias que son un poco complejas. Algunos han pasado por alto la diferencia entre el lenguaje figurado y la interpretación figurada. Son dos conceptos muy, muy interesantes. No nos vamos a introducir en ellos, pero sí podemos decir que aun cuando el texto bíblico contiene metáforas, contiene símbolos, contiene alegorías, eh, la Biblia no puede ser interpretada metafóricamente, ni tampoco simbólicamente, ni tampoco, ¿cierto?, de una manera alegórica, sino que estos recursos nos sirven para entender lo que el autor quiso entregarnos, lo que quiso decirnos, lo que quiso decirle, tal vez no a nosotros, porque el autor del escrito no estaba pensando en nosotros directamente al momento de escribir esto, sino que el autor bíblico estaba pensando en sus pares, en la gente, en sus contemporáneos. Él, Santiago o Pablo, al momento de escribir una carta, no estaban pensando en que esa carta se iba a convertir en una declaración de doctrina, sino que ellos estaban queriendo comunicar algo en su propio lenguaje, de la manera en que ellos hablaban, en la manera en que ellos sabían que quien los leería o quien los escucharía entenderían lo que les quería decir. En el caso nuestro, entonces, todo este estudio del lenguaje, de las figuras literarias que en este caso ocupa el autor, nos van a servir para entender justamente lo que el autor quiso decir en ese momento. Entendamos que la Biblia es inspirada por Dios, algunos usan el término inspirada, otros iluminada, use usted el que crea que es más correcto. Sin embargo, lo que podemos extraer de eso es que Dios, la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto, usa al ser humano, al hombre, lo usa junto con su cultura, junto con su idioma, junto con su manera de comunicarse, junto con su manera de expresarse, para transmitir algo a sus hijos. Dios transmite su revelación, ¿cierto? A través de la Biblia, se revela al hombre a través de la Biblia, utilizando al ser humano, al hombre, a cada uno de estos escritores en sus propios contextos. Eh, entonces, por eso es importante entender el lenguaje que utilizaron cada uno, reconocer las figuras literarias que estaban siendo utilizadas en ese momento y cuál era el objetivo de usarlas de esa manera. Es importante tener presente que cada una de estas figuras literarias que nosotros vamos a, a estudiar, eh, tienen
están basadas, ¿cierto?, en nuestro idioma, eh, en nuestras Biblias en español. Y hay algunas que hemos, o que de alguna manera en este curso no las vamos a ver, si ustedes leen en otros comentarios, no las vamos a ver porque guardan relación exclusivamente con el idioma en el que fue escrito. Por lo tanto, como no vamos a estudiar griego en esta oportunidad, ¿cierto? Esas figuras literarias que tienen exclusiva relación con la gramática del texto, las omitimos, ¿ya? Bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna duda? Por ejemplo, yo quiero darles un ejemplo. Alguien, hay una frase, ¿cierto?, que ocupamos mucho en algún momento que dice, su corazón está en llamas, o mi corazón está en llamas. ¿Todos la entienden o no? Cuando yo miro a Karen, a mi esposa, digo, mi corazón está en llamas. ¿Alguien podría no entender lo que yo estoy queriendo decir? Uy, están silenciosos, parece que el frío... ¿Se entiende, hermano? Ya, ¿qué es lo que entienden de esa frase? Yo entiendo que la ama. Ya, perfecto. Puede ser también mucha felicidad. Felicidad, muy bien. Es una metáfora. Ya, perfecto. También ahí estamos ya metiéndonos en el mundo de la... Está diciendo claro, él está haciendo la comparación con el fuego y el corazón. Claro, O ¿cierto? sea, el sentimiento. Yo en ningún caso... Pero también, ¿Sí? también se puede pensar, mi corazón está en llamas de rabia, porque algo Ya, está, puede ser. por Yo no supuesto. sé realmente lo que es. La hermana Rosita ahí dice ¿A a qué se través del refiere? chat que está feliz. Claro, yo en ningún caso quiero decir que mi corazón se está quemando físicamente, ¿cierto? No, yo no quiero No, decir que hay que llamar a los bomberos porque hay que apagarle el corazón al hermano corazón. Raúl porque está mirando sus cosas. No, efectivamente ahí estoy usando, y cada uno de nosotros cuando hablamos estamos usando en esos términos un recurso literario, una figura literaria, en este caso la metáfora, o incluso el símil, ¿ya? Eh, Porque yo me estoy refiriendo a un concepto que en nuestra cultura se entiende perfecto, pero les aseguro que probablemente si yo voy y le digo esto a un indígena, por ejemplo, en algún lugar de Chile o incluso en el extranjero, a lo mejor en Colombia, aquí cerquita, a los pueblos indígenas, puede que no lo entiendan y que no van a decir nada, pero van a decir, pues qué raro este hombre. ¿Sí? O en alguna otra cultura es probable que esto no tenga un sentido. O cuando uno dice, me levanta el ánimo, tal cosa me levanta el ánimo, significa que nuestro ánimo está más arriba, más abajo, o que es mejor o peor. O sea, la palabra levantar no es exactamente la que nosotros queremos usar de manera textual, sino que queremos decir que nuestro ánimo está mejor, tengo un buen ánimo. No sé si logro entender, o sea, logro expresarme bien respecto de lo que quiero decirles con la importancia que tiene el lenguaje. Sí, Sí, perfecto. se entiende. Pastor, lo Es escucho. como, ah, perdón, Eh, es como cuando Dios dice, endureció el corazón de Faraón. por ejemplo,
por ejemplo. Y ahí yo creo que todos entendemos clarísimo a qué se refiere con endurecer el corazón. Claramente, claramente. No es que de repente el corazón le dejó de latir porque estaba duro como una piedra, ¿cierto? Pastor, No, solo contar o estamos tan acostumbrados a usar el lenguaje figurado que a veces nosotros no nos damos ni cuenta de que lo usamos y en estos tiempos que estamos viviendo uno va teniendo que aprender distintos temas sobre esto y una de las cosas a las cuales he tenido que educarme en esto tiene que ver con el hablar principalmente con los niños de el síndrome de Asperger. Ellos no entienden el lenguaje figurado. Y yo sí ya lo había estudiado, lo había entendido, qué sé yo, pero ustedes saben que en este último tiempo tenemos en la iglesia un joven que tiene aspecto Asperger y está con nosotros y es interesante escucharlo y una vez visitándolo en su casa, yo dije algo en lenguaje figurado que era muy normal, ¿no? Y él se asustó tanto porque él no filtra el concepto del lenguaje figurado, pero nosotros estamos tan acostumbrados a hacerlo que nosotros no lo filtramos, nosotros utilizamos el lenguaje figurado sin darnos cuenta, pero este grupo que les cuento es interesante, ellos no captan el concepto del lenguaje figurado, para ellos el lenguaje es concreto. Si es azul, para ellos es azul. No hay ningún concepto del lenguaje figurado. Es un tema referente a esto que hay que darle, estar atento porque se está dando cada vez más. Y pensando en esto del lenguaje figurado, me acordé de esa experiencia. Gracias. es súper importante, gracias, Pastor, porque, y efectivamente, cada vez estamos más cerca. Piensen, imagínense, yo tengo un hermano que tiene Asperger o tiene autismo. Y él también tiene esa dificultad. Entonces, lamentablemente a él se lo diagnosticaron a muy larga edad, o sea, a los 30, más de 30 años. Por lo tanto, toda nuestra infancia, cuando yo decía muchas cosas y él no las entendía o las hacía de una manera que yo decía, pero ¿cómo este cabro hace eso? Y claro, es precisamente por este tipo de situaciones. Y por eso es importante el lenguaje. Ahora, piensen en este mismo efecto, entonces ahora con un lenguaje de hace 2000 años atrás o 1800 años atrás, o en una cultura completamente distinta a la nuestra. Se torna ya más complejo. Por lo mismo, el acercamiento que tenemos hacia el texto bíblico en estas instancias de estudio debe ser responsable y debemos analizar este tipo de aspectos. Bien, ya se entendió entonces muy bien la importancia del lenguaje. Por lo tanto, ahora y de las figuras literarias, vamos entonces a clasificar algunas figuras literarias que están dentro de la epístola de Santiago. Y aquí tenemos, ustedes nos están viendo. Les había dejado compartir para que pudiéramos conversar un poco. Aquí están. Nosotros, y esto lo quiero enfatizar. Dentro del contexto de este curso, podemos clasificar las figuras literarias en estos 4 grandes grupos. Y hago el hincapié de la clasificación que le daremos en este curso, porque hay literatura que podría ser una clasificación diferente. Tal vez usted estudió lingüística o estudió literatura, etcétera, y puede encontrarse con una clasificación diferente. Sin embargo, tomando en cuenta el libro que estamos analizando, en este caso el libro de Santiago, esta clasificación es una propuesta que se acerca de mejor manera a lo que utilizó el autor al momento de escribir la carta o la epístola. ¿Ok? Hago esa diferenciación para que no haya suspicacia en decir, hoy yo conocía esto de manera distinta. Sí, efectivamente,
Hay mucha literatura al respecto, pero acá lo estamos llevando a la aplicación dentro de la epístola de Santiago, y es por eso esta clasificación. Y entonces la primera cajita que ustedes ven ahí son las figuras literarias que implican omisión. ¿Qué significa esto? Bueno, las figuras de omisión consisten en la supresión o eliminación de un elemento lingüístico que puede ser necesario en teoría para la construcción del texto. Su uso tiende a aligerar la expresión, a hacer la expresión un poco más liviana, entender más rápido, ¿cierto? Lo que se quiere decir, lo que se quiere enfatizar. Entonces, repito, la primera figura que vamos a ver es una figura literaria, o la clasificación, ¿cierto? Son varias figuras literarias que tienen el nombre de omisión o se clasifican como omisión. Las que hacen una supresión, sacan, ¿cierto?, del texto algún elemento para hacer la oración, la expresión más ligera o para enfatizar algo. La segunda cajita que podemos revisar es la cajita de las figuras literarias que implican una adición. Así es todo lo contrario. En vez de omitir, es una adición o acumulación o amplificación. ¿Ya? Las figuras de acumulación son procedimientos que buscan agregar elementos, ¿cierto?, complementarios a las ideas expuestas para resaltar una idea principal. En el caso de aquellas que son amplificativas o de la amplificación, no es un desarrollo para hacerla más extensa la idea, sino más bien es un realce por un uso especial de la entonación, como un ejemplo. En la práctica, las figuras de ampliación incluyen técnicas de alargamiento a los contenidos de un texto. Siempre ambas, tanto las de adición como las de amplificación, lo que buscan es complementar, ayudar a extraer una idea principal dentro del texto. Después tenemos las figuras literarias que implican sustitución. Es decir, son aquellas, tal como lo dice la palabra, en las que se sustituye un elemento por otro, se cambian elementos dentro del texto que ayudan también a enfatizar ciertas ideas. Y la cuarta cajita que ustedes ven ahí son las figuras literarias que implican una comparación, que evidentemente esta ya es mucho más cercana a nosotros, que tienen que ver con establecer una semejanza entre dos cualidades, dos seres, dos elementos, dos hechos, etc. De tal manera de poder compararlos y de esa manera obtener una enseñanza, obtener un mensaje, obtener una idea principal. Bien, 4 entonces grandes grupos de figuras literarias: el de omisión, donde se restan ciertas cosas; el de acumulación o de adición, donde se agregan ciertos elementos o se alargan ciertos elementos. Después tenemos los de sustitución, donde cambiamos elementos unos por otros, y aquellos que implican la comparación, donde hacemos, como lo dice la palabra, y valga la redundancia, comparamos ciertos elementos, cualidades, seres, etcétera, con otros. Ahí tenemos los 4 grandes grupos. ¿Alguien conocía algo de esto? ¿Tenía alguna idea, conocimiento? Yo soy bueno para hacer preguntas ahí, para que todos compartamos. Aquí no importa que
que usted esté aquí escuchando. Si quiere compartir, quiere decir algo, puede hacerlo, no hay ningún problema. ¿Alguien conocía algo de esto? Algo, por ejemplo, bueno, la más fácil es la comparación, por ejemplo, Claro, la sustitución también, que está, eso es como más claro, pero no como tú lo estabas explicando. perfecto. Ven, sí, estas cositas tal vez nos van a llevar a recordar algunas lecciones del colegio o de la universidad para los que eh, tuvieran algunos ramos de esto es importante tenerlo ahora presente. Después ya los van a ir siendo más natural para cada uno. Bueno, entonces, la omisión tiene tres grandes o tres figuras principales dentro de la carta del apóstol. Aquí vamos a entrar directamente a lo específico. Está la figura de elipsis, asíndeton y preguntas retóricas. Uy, aquí ya empezamos con términos que a lo mejor no vimos hace mucho tiempo. Pero no se preocupe, hermano, nadie le va a hacer prueba de esto así tan específico. La idea es poder entregarle este conocimiento y que esto después lo podamos ir aplicando. Así que no piense aquí que estamos haciendo una, una clase tan específica. Lo estamos mencionando, pero la idea es que usted lo pueda ir interiorizando. ¿Qué significa elipsis? La elipsis es una figura que implica, obviamente, omisión, ¿cierto? De una palabra o varias palabras en una oración gramatical. La omisión surge o se da no por falta de un pensamiento, no porque el autor no supo qué decir, o porque fue descuidado al minuto de escribir, o producto de la suerte o del azar o accidentalmente dejó pasar alguna palabra, sino que lo hace de manera consciente, de manera, nosotros decimos adrede, lo hace adrede, omite ciertas palabras para, para no detenernos a pensar en la palabra que se omitió. Esto lo hace con el fin de que no nos detengamos a observar o a analizar o a pensar en la palabra que él está omitiendo, ni tampoco para enfatizarla, sino que justamente para que permanezcamos con las otras palabras que han sido enfatizadas en la oración. Es decir, él saca ciertos elementos, omite ciertas palabras para que nuestro foco no se fije, no esté centrado en esa palabra, sino que el lector se centre y se enfoque en las otras palabras, que es lo que él intenta, o en la idea que él intenta expresar. Dentro de la carta de Santiago podemos encontrar algunos versículos. Por ejemplo, en el versículo 5 del primer capítulo dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Qué es lo que les será dada? Repito el texto bíblico. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el La cual sabiduría, exactamente. La sabiduría no es necesario, y lo que el autor no quiere entregar no está enfatizando ahí la sabiduría misma, sino que el mensaje que se quiere extraer tiene que ver más con esta confianza en que lo que le pidamos, en este caso puntual, él está hablando de la sabiduría, pero en realidad lo que está diciendo es que lo que pidamos, él nos dará. Se nos dará.
enfatiza el hecho de que Dios da a aquel que le pide a Él, ¿sí? Y omite, ¿cierto? La palabra al final, sabiduría, porque podría decir, y Él les dará sabiduría. Pero ahí nos quedaríamos, si eso fuera así, nos quedaríamos en que solo nos da sabiduría, ¿cierto? Bien. ¿Alguna consulta, duda? Profe. Uy, bien, estas son las preguntas que duelen. No, Hágale, no, pastor. para ratificar el hecho de que la omisión es una pregunta, no estoy. Entonces, la omisión de la palabra no es una omisión sin un objetivo, y el objetivo es no desviar la atención sobre el tema central. Eso entendí, ¿verdad? Correcto, correcto. Sobre la Mm. idea central que el autor quiere decir. Él no está Ah, haciendo una omisión eh, de alguna manera antojadiza. aleatoria, antojadiza, sí, exactamente, para ahorrarse palabras, Mm. sino que la omisión obedece a un propósito, y ese propósito es que la idea central de la frase, de la oración, del versículo, ¿cierto? Quede a la luz y no quede una idea errónea. En este caso, por ejemplo, podríamos quedarnos con la idea errónea que Dios solo nos podría dar sabiduría si Él hubiese puesto la palabra y les será dada sabiduría. O sea, si nosotros pedimos, lo que nos va a dar es sabiduría. Él lo que quiere enfatizar, la idea aquí, es que nosotros le pidamos a Él y Él nos va a dar porque es bondadoso, etcétera, etcétera. Y todo lo que sabemos las características de Dios. ¿Sí? Porque le estamos pidiendo no solo sabiduría, sino que podemos pedir otras cosas. ¿Alguien más? Gracias. De nada, pastor. Bien, pasemos entonces al otro, a Singleton. A ver, vea, el chat tiene algo. Sí, el chat tiene cositas. Bueno, alguien dice, claro, la hermana Rosita dice, claro, como los modismos, o para no redundar en lo mismo, puede ser, básicamente, no necesariamente para no redundar, porque vamos a ver que hay otras figuras literarias que ocupan justamente esto de redundar o de ir repitiendo cosas, pero siempre con un objetivo. Aquí, de nuevo, el objetivo de omitir es precisamente dejar la idea principal, dejarla a la luz, dejarla visible, no el concepto que se está queriendo o que se está omitiendo. Bien, pueden seguir haciendo ahí por el chat. Yo voy a estar más atento al chat si tienen alguna consulta. Después tenemos el asíndeton. El vocablo asíndeton significa sin conjunción. Esta figura se usa cuando se desea omitir las conjunciones con el fin de dar viveza o energía a un concepto. El ejemplo de esta figura literaria lo vamos a ver al final para que lo analicemos con más tiempo. Pero aquí básicamente es la omisión de conjunciones. ¿Saben cuáles son las conjunciones? ¿O qué tipo de conjunciones hay? A ver, alguien que me dé una conjunción. Ante, ¿Ya? bajo, contra, No, esas no son conjunciones. ya. Las conjunciones son aquellas que unen dos frases. Por ejemplo, y. Y es una conjunción. Hay pasajes en los que encontramos que el autor no pone una i, sino que da dos frases directas. Lo vamos a revisar en el ejercicio que tenemos al final.
La Y, otra, otra, o, o, con, ni, también es. Esas son ni. conjunciones. Exactamente. Bien. Entonces, el asíndeton lo que hace es eliminar o sacar de manera consciente, omitir de manera consciente de nuevo, no al azar, eh, las conjunciones para darle más fuerza, para darle viveza, energía a un concepto o a una idea. Después tenemos las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas es una figura literaria bien utilizada en varios aspectos, en la que se formula una pregunta no con el propósito necesariamente de recibir una respuesta, sino que para afirmar o negar alguna verdad, algo que yo quiero decir. Por ejemplo, cuando le digo algo a alguien, un ejemplo de la vida cotidiana podría ser, eh, está frío. O sea, nosotros ahí no queremos, en realidad no estamos haciendo una pregunta para que alguien, porque no sabemos que realmente hace frío, sino que yo estoy con alguien más y le digo, uy, hace frío, ¿verdad? Estoy haciendo una pregunta retórica de tal manera de poner una idea, ¿cierto? A través de esta pregunta. Estoy diciendo, sí, está frío. La respuesta que se espera es un sí. O si hace calor y digo la misma frase, en realidad lo que estoy esperando es una respuesta negativa, ¿cierto? Estoy queriendo a través de esa misma pregunta decir que hace calor. ¿Se entiende de alguna manera? Por ejemplo, vamos a un ejemplo dentro del texto, dentro de Santiago. Eh, en Santiago 1, del 19 al 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo, perdón, perdón. Esa era la anterior. El ejemplo está de las preguntas retóricas en el 2.14. ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obra? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Cuando expone esta última pregunta, ¿acaso podrá esa fe salvarlo? ¿Acaso el autor realmente lo que está queriendo recibir una respuesta o él está instaurando una verdad? El versículo 14 del capítulo 2 dice, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene una fe si no tiene obras o si no la pone en práctica? Y luego otra pregunta, y esta es la pregunta retórica, ¿acaso podrá esa fe salvarle? Está diciendo, lo que está diciendo es que una fe sin obra, una fe sin ponerla en práctica, sin que esa fe se vea reflejada en lo que hace día a día, ¿cierto? No es por eso que se va a hacer salvo. En este caso, el escritor espera una respuesta negativa, es que le digan, no. ¿Acaso podrá esta fe salvarle? La respuesta obvia es no. ¿Sí? A eso apuntan las preguntas retóricas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Anímese nomás. Aquí podemos responder todas las preguntas. Está todo pensado en el tiempo también. Si usted hace una pregunta, no crea que nos vamos a alargar mucho. Vamos a contestar, pero no se quede con las dudas. Como nos decían en el colegio. Mejor preguntamos. ¿Sí? Perfecto. Voy a ver aquí el chat, a ver si hay alguna pregunta. Eh, dependerá la Per- respuesta. Sí, pastor. perdón, de lo que la pregunta retórica, no sé si estoy bien, porque aquí estoy tratando de hacer recuerdo a algunas cosas.
básicamente no es la que el que está hablando la responde, sino que busca que una pregunta retórica no es una pregunta que yo hago y yo respondo, sino que en realidad es una pregunta que yo lanzo para que quienes me están escuchando se respondan. Creo que es como la esencia de la pregunta retórica. Yo hago una pregunta que yo no doy la respuesta, sino que permito que cada interlocutor haga, haga dé la respuesta. En este caso, una pregunta retórica es como lo que tú estás haciendo ahora como ejemplo, ¿no? Nos haces una pregunta y no la respondes, sino que nosotros la vamos respondiendo. Eso me da la impresión que es la esencia de la pregunta retórica, es provocar como a los interlocutores, como provocarlos a que se metan y puedan ser parte de lo que uno está hablando. Sí, pero la pregunta retórica, su objetivo principal es instaurar una verdad. Es instaurar, o sea, efectivamente, por sí solo, naturalmente, el oyente o el lector va a responderse. Pero esa respuesta, que es interna, que efectivamente nadie la espera, no se va a dar, ni el autor tampoco la va a dar, esa respuesta lo que hace es instaurar una verdad. Esa respuesta lo que hace es instaurar una idea que el autor quiso entregar al momento de hacer esta pregunta. Efectivamente es retórica porque cada lector, cada oyente va a hacerse su respuesta y va a decir, y a lo mejor lo va a decir solo dentro de sí, ni siquiera lo va a exponer. Pero esa respuesta está generando una, eh, una idea, una verdad, a lo que el autor quiere eh, decir, lo que quiere mostrar. Dependerá la respuesta si lo que se dice es una pregunta o una afirmación. Es que si es las preguntas retóricas son preguntas, o sea, van con signos de interrogación, sobre todo en el texto. En el texto, la pregunta que ustedes van a encontrar es ahí con signos de interrogación. No va a haber una afirmación, solo una pregunta. Ahora, esa pregunta no va a tener una respuesta dentro del texto, tal como lo dice el pastor. No va a tener una respuesta. Hay algunos otros autores, ¿cierto?, que a veces, y en el texto bíblico lo podemos encontrar en otras cartas, donde dice, hace una pregunta y después se responde, claro que sí. No sé si hay algunos que ocupan, que ponen ciertas respuestas, pero en ese caso no tendría sentido o no sería usada esa pregunta como una pregunta retórica, porque la base de la pregunta retórica tiene que ver con que no existe una respuesta escrita ni dada, sino que es la respuesta que el mismo lector se da, pero esa respuesta debe generar, y lo que está buscando el autor es generar, instaurar una verdad. El hermano Es César dice, como, disculpe, ¿sí? es como, como una pregunta que se responde a sí mismo, que lleva consigo misma la respuesta también. Claro, Es claro, algo así, como cuando uno se pregunta y se responde a sí mismo. Es exactamente, como una... exactamente. Ajá, La respuesta está en la misma pregunta. Es una respuesta exacto, incluso a veces de perogrullo. Es una respuesta que es muy obvia, porque en el fondo lo que busca exacto. la pregunta es que todo el mundo responda lo mismo, pero se responda en forma interna y eso instaure una verdad. ¿Sí? Exacto. El hermano César dice aquí a través del chat, una pregunta retórica no exige una respuesta, al menos inmediata, ni por parte de quien la plantea, ni por parte de quien se supone que va dirigida. Exactamente, no exige una respuesta ahí, pero sí exige una
instaurar una verdad. ¿Alguna otra consulta al respecto? Si no, pasamos a la cajita número 2. Bien, esta clase tenemos aquí muy buenos estudiantes. Bien, a mí no me gusta decir alumnos, eh, generalmente digo estudiantes. ¿Por qué? Porque la palabra alumnos, y esto cuando yo hacía clase en el Duoc también lo decía, alumnos significa sin luz. Y entendemos que aquí todos tenemos a Cristo, así que son estudiantes y no alumnos. Bueno, es el dato rosa del día de hoy. Vamos con... Estamos iluminados. Exactamente, aquí estamos todos iluminados. No somos sin luz. Bien, vamos entonces a la adición, a la cajita de la adición. Polisíndeto. Las palabras son extrañas aquí, pero intentemos trabajarlas. Polisíndeton o polisíndeton es una figura del lenguaje que consiste en la repetición de la conjunción. ¿Se acuerdan que había una que era sin conjunción, que se llamaba, que era de omisión, se llamaba asíndeton? Bueno, esta es polisíndeton, es decir, es una figura que consiste en la repetición de una conjunción al comienzo de una oración gramatical sucesiva. ¿Ya? Es todo lo contrario a la otra. Cuando el autor nos dice, y pasa esto, y pasa esto otro, y pasa acá, o siempre ahí, por ejemplo, está repitiendo la conjunción. Nosotros sabemos que eso, si tuviéramos que hacer una corrección gramatical, deberíamos eliminar todas esas y ponerles comitas, ¿cierto? Bueno, acá el autor usa este recurso literario, ¿cierto? Para resaltar, se desea llegar a un clímax el resultado de la oración de una manera inmediata. Perdón, al revés. En el asíndeton, se desea, sacando esto, se desea aligerar la frase y llegar rápidamente a la conclusión. Eh, Mientras que en el polisíndeton se desea llamar la atención a cada parte de la oración y no a una idea conjunta o global. Repito, en la anterior, cuando omitimos las conjunciones, ¿cierto? La idea es aligerar la oración y que la idea principal de toda la oración salga a la luz rápidamente, llegar rápido a la conclusión. En este otro recurso, en el polisíndeton, es al revés. Lo que se hace es que se agregan, se adicionan estas conjunciones para así poner hincapié no tan solo en la idea general de la oración o de la frase, sino que a cada parte de las cuales yo le estoy agregando esa conjunción. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Santiago 1:24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En esta oración, ¿cierto? Se repite 2 veces el y, porque dice y se va, o sea, y luego dice y luego olvida cómo era. Y aquí lo que quiere es resaltar 2 hechos, 2 cosas importantes dentro de la oración. La primera es que es la frase y se va. Quiere que nosotros como lectores, como oyentes, nos demos cuenta de que, y no pase inadvertido que se va. Y luego repite el i en la siguiente oración o en la siguiente frase y dice, y luego olvida cómo era. O sea, aparte de irse,
olvida cómo era. Es súper interesante porque aquí el autor también no solo quiere que nos quedemos con que se va, sino que quiere también que pongamos atención en que olvida cómo era. La importancia está dada en ambas oraciones y no en una idea central. El autor está intentando resaltar ambas ideas, ¿sí? No solo una sola. Bien. Después tenemos la anáfora. Anáfora es una figura literaria que significa la repetición de la misma palabra al comienzo de una oración o de oraciones sucesivas con el propósito de llamar la atención a una verdad que se desea enseñar. O sea, aquí hay una palabra clave que el autor la repite conscientemente. ¿Se acuerdan que en el primer grupo teníamos palabras que se omitían para que no nos fijáramos en ellas, sino que para fijarnos en el mensaje, en la idea central? Bueno, en este caso tenemos palabras que las repite de tal manera de poner atención en ellas porque son una clave para la verdad que se nos quiere enseñar. De este ejemplo también lo tengo para el ejercicio al final, así que quédense con esa idea. Es la anáfora agrega o repite palabras para obtener, para que nos fijemos en que esa palabra es una palabra clave dentro de la idea central que quiere entregar el autor. Después tenemos la epanadiplosis. Esta figura literaria consiste en repetir las mismas palabras al principio, puede ser palabra o frase o un par de palabras, ¿cierto? Al principio y al final de la oración que se está analizando. La idea detrás de esta figura puede asemejarse a un círculo, a cerrar la idea dentro de estas dos palabras. Es decir, que nosotros podamos poner atención a que la idea se abre en un punto y se cierra en otro, y todo lo que está dentro de estas dos palabras o frases tienen que ver con la idea central que nos está queriendo entregar el autor. Veamos un ejemplo aquí mismo en Santiago, en el capítulo 2, del 14 al 16, dice: hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Este es el mismo ejemplo que vimos hacia arriba. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Fíjense que el versículo 14 parte diciendo, hermanos míos, ¿de qué sirve? Y el versículo 16 termina diciendo, ¿de qué sirve? Aquí tenemos justamente la repetición tanto al inicio como al final de la oración. ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe si no la tiene? Y al final dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Y ahí cierra una idea principal entre estas dos frases, en este caso preguntas, ¿sí? Que a la vez son preguntas retóricas también, porque cuando nos dice ¿de qué sirve? Al final, también nosotros, ¿qué vamos a responder? ¿O qué responderíamos en nuestro interior? Que no sirve de nada. Que no sirve de nada. Exactamente.
¿Alguna duda al respecto? Bien, Eso significa que se podrían dar dos figuras en un mismo, en un mismo, o una o más figuras en una misma descripción. exactamente. Exactamente. En una misma frase podrían estar presentes una o más figuras literarias o herramientas lingüísticas de las que estamos analizando para transmitir una idea, una sola idea central. Mm. E incluso podríamos obtener varias ideas también, usando varias dentro de un mismo versículo, dentro de un mismo pasaje, dentro de un mismo... ojo, a mí no me gusta mucho hablar o la separación en estos casos de análisis de los versículos, porque de repente esa es una división que nos permite estudiar, que nos permite leer la Biblia de una manera bien ordenada, ¿cierto? Sistemática, y nos permite también ubicarnos dentro de la Biblia. Sin embargo, al momento de hacer ciertos análisis, de repente nos bloquean un poco o separamos cosas que en realidad van juntas. Como por ejemplo aquí hay dos versículos que están interactuando bajo un mismo recurso literario que utilizó el autor. Probablemente, esto ya es muy a modo personal, probablemente el autor, si hubiese tenido que dividir su mismo texto en versículos, tal vez no hubiese usado dos versículos, tal vez hubiese usado solo uno. ¿Se fijan? Por eso, de pronto, la ayuda de los capítulos, versículos, es muy útil, pero en algunos casos tenemos que abstraernos un poco de eso para entender la idea central o para enlazar ciertos versículos, o ciertas ideas, perdón. Hipérbole o exageración. Esta es muy conocida, probablemente en el colegio es una de las más fáciles que aprendimos, ¿cierto? La palabra hipérbole significa lanzar algo a lo lejos. Bueno, este recurso literario, la hipérbole, se usa con el fin de enfatizar, aumentar el efecto de una declaración. El ejemplo más, o uno de los ejemplos más usados aquí en Santiago tiene que ver con el capítulo 3. ¿Qué habla el capítulo 3 de Santiago? ¿Alguien sabe? ¿O alguien se acuerda? La lengua. Exactamente, la lengua. Entonces, dice el capítulo 3, desde el verso 6, dice, la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo ella más inflamada por el infierno. ¡Wow! Eh, las expresiones que ocupa aquí son realmente hipérboles, exageraciones, que lo que nos quiere decir, ¿cierto? Es un mensaje muy claro, o por lo menos para nosotros que hemos leído esto. La expresión es, por ejemplo, mundo de iniquidad, curso de la existencia, inflamada por el infierno, ¿cierto? Nos están queriendo decir lo potente, lo poderoso de la lengua, ¿cierto? Ahora, cuando habla de lengua, se está refiriendo a la lengua, exclusivamente al miembro que movemos aquí, así, ¿viste? ¿O se está refiriendo a otra cosa? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere solo con el miembro de la lengua? ¿A este? No. Uy, que tengo fea la lengua. Yo creo No, que ¿sabes? también a lo que sale del corazón del hombre, que se Ya, transmite obviamente a través de la lengua. pero la palabra lengua es justamente lo que el autor quiere decir, Del cuerpo, de la Las boca, las de la palabras. boca.
o podríamos decir el habla, ¿no? Sí. El hablar. Y ahí hay otro recurso que es metafórico. Pero las expresiones, aquí usa la lengua, es un fuego. Estas expresiones que hemos estado viendo eh, son usadas hiperbólicamente con el propósito de enfatizar la importancia, no que tiene la lengua, sino que tiene el habla de una persona. O sea, es tan importante lo que uno dice, ¿cierto? Que podría inflamar el curso de la existencia. Imagínense esa declaración. Eh, o podría decir, es tan importante lo que nosotros podemos hablar y generalmente que lo que sale de nuestro habla es un mundo de iniquidad. O sea, esa expresión está siendo exagerada, está siendo puesta en un contexto muy, muy grande, muy eh, rudo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Para nosotros y para el contexto que él está viviendo, que nos habla justamente de la importancia que tiene cada cosa que nosotros decimos. Yo sé que eso en nuestra iglesia no ocurre, aquí todos, nadie habla un mundo de iniquidad, pero bueno, el texto nos está haciendo ese llamado, ¿cierto? A la importancia que tiene lo que nosotros podemos hablar. Vamos a las figuras literarias que implican sustitución. Voy a avanzar un poco más rápido, no me voy a detener en todos los ejemplos porque, como les digo, al final tengo unos ejemplos. Voy a mencionar, ¿cierto?, estos recursos, estas figuras, y los ejemplos los vamos a ver al final porque tengo unas PPT preparadas específicamente para eso. Eh, Metonimia o cambio de nombre, esta figura literaria consiste en la sustitución de ciertas palabras, o sea, cambiar ciertas palabras Cambia atributivas, la ficha, por favor. perdón, Disculpa para que ay, podamos. sí, Gracias. pasamos a la sustitución. Muchas gracias, perdón. Metonimia. Metonimia o cambio de nombre. Esta figura entonces consiste en la sustitución de ciertas palabras atributivas por lo que en sí desea expresarse. Se usa, por ejemplo, cuando decimos leer a Moisés, queriendo decir que queremos leer lo que Moisés escribió, ¿cierto? Ahí hay un ejemplo como rapidito. Después tenemos la sinécdoque o transferencia. Consiste en extender o restringir o alterar de algún modo el significado de las palabras para designar todo con el nombre de una de sus partes y viceversa. Un género con el de una especie, por ejemplo, o al contrario, una cosa con la de la materia de una. Veamos lo mismo que estábamos, para que lo entendamos, lo mismo que estábamos hablando hace un rato. Hablamos de la lengua, ¿cierto? Pero la lengua lo que nos está queriendo decir no es el miembro físico que tenemos dentro de la boca, sino que la referencia que está haciendo es al habla. Por lo tanto, está sustituyendo aquí la lengua por un concepto mayor, ¿cierto? Que es el habla. Lo mismo en el mismo pasaje, cuando dice que dice que contamina todo el cuerpo, habla del cuerpo. ¿Realmente lo que hablamos hace que me aparezcan ronchas en el cuerpo? Literalmente, ¿no? Cuando yo digo algo o digo una grosería, ¿se me pone roja la espalda, por ejemplo? ¿O se me achican los dedos? ¿O me crece la nariz? Cuando digo una mentira y me crece la nariz, no, ¿cierto? No, no. Entonces, ¿por qué dice que contamina el cuerpo? El hablar o la lengua contamina el cuerpo. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir?
está queriendo hablar acerca del ser humano, de una persona. Contamina a la persona, ¿cierto? De manera interna. No está diciendo que nuestro cuerpo físico le va a ocurrir algo, sino que cuando habla, habla del cuerpo, usa la palabra cuerpo en esta frase, contamina el cuerpo. Es que lo que quiere decir el apóstol es que el uso indebido de la lengua, y en este caso, de nuevo, cambiando la lengua por el habla, el uso indebido del habla causa daño. Pero no causa daño al cuerpo, sino que a la totalidad de la personalidad, a la humanidad que hay detrás. Y para hablar de la parte humana, de la personalidad, ¿cierto? Usa el sustantivo cuerpo en lugar de persona, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Perfecto. Sí. El tercero, entonces, es el antropomorfismo. Este también es muy simple, es muy usado por todos nosotros, incluso en nuestro tiempo. Este modo, esta figura literaria consiste en atribuir pasiones o características humanas a Dios. Es decir, por ejemplo, bueno, es que lo tengo no quiero repetir el ejemplo que tengo en la sección de ejemplos, pero es darle características humanas o cosas humanas a Dios. Avancemos a la cuarta y última grupo, cajita de figuras. Tenemos la comparación, y aquí dentro de la comparación, la locución, símil, metáfora, proverbio y símbolo. Estos también son mucho más fáciles de entender. La locución, en su uso literario, locución es el lenguaje peculiar de una nación o tribu. Es la manera en que alguien, una comunidad, ¿cierto?, usa el lenguaje o sus dialectos. De modo que la locución tiene que ver con el uso de ciertas palabras o frases dentro de una sola cultura. Por ejemplo, nosotros, y aquí va a ser fácil de entender porque los vemos en distintos libros. Santiago habla en algunos capítulos acerca de las primicias. ¿Solo Santiago habla de las primicias? No, No, ¿cierto? no. Hay varios pasajes, tanto en el Nuevo Testamento como también en el Antiguo Testamento, que hablan de las primicias. Las primicias es un concepto que culturalmente se entiende y que guarda relación con las mejores cosas, las primeras que salieron, ¿cierto? En el caso de la cultura del judío del primer siglo, guarda relación con la agricultura, ¿cierto? Por lo tanto, se entiende inmediatamente cuando el autor habla de primicias. Esa es una palabra que está siendo utilizada bajo esta figura literaria de locución, donde toda su audiencia la reconoce porque culturalmente es usada dentro de su comunidad. Después tenemos el símil. El símil es una figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra, para dar una idea viva y eficaz de una de ellas. El símil se caracteriza por el uso de una palabra clave, que es el cómo.
A diferencia, por ejemplo, de la metáfora, donde la metáfora sustituimos una palabra por otra, ¿cierto? Acá lo que hacemos es hacer una comparación de dos ideas. Por ejemplo, en una parte el autor en Santiago, en el capítulo 1, habla de que las riquezas o las posesiones son como la flor, una flor en el desierto. La flor crece, pero llega el sol rápidamente la quema y se pierde todo el aroma y la hermosura de la flor, solo duró un ratito, ¿cierto? Y entonces ahí hay dos cosas que está comparando, las riquezas o las posiciones económicas, ¿cierto? Junto con esta flor, y usa la palabra como. Precisamente ahí lo que la idea principal es decir que estas cosas, ¿cierto? Las riquezas y las posiciones son pasajeras, y así como la flor se quema con el rayo del sol, las cosas las podríamos perder por el rayo, por cualquier motivo, digamos. ¿Sí? Porque después tenemos la metáfora, que es muy similar. La metáfora es una figura más ágil, más amplia, ¿cierto? Y más enfática que el símil. Esta consiste en declarar que una cosa representa a otra, que es de naturaleza diferente, pero que ambas tienen algo en común. Por ejemplo, si volvemos a lo de las lenguas, es un fuego, ¿cierto? No, lo que está queriendo decir la palabra fuego, ¿cierto? Está reemplazando, ¿cierto? Otro concepto, está haciendo una metáfora, ¿cierto? ¿Cuál es, cuál es el reemplazo de la palabra fuego cuando habla de la lengua? Consumidor. Consumidor, peligroso, agresivo, ¿sí? Hay varios conceptos que él usa con la metáfora del fuego. Domar la lengua. Domar la lengua, por ejemplo, y si la lengua es como un fuego, ¿es posible domarla? ¿O es tan fácil domarla? No, No. ¿No es cierto? no, Entonces, la nadie lo puede. metáfora... Adelante, adelante, hermana, no se preocupe. No, la palabra dice que nadie la puede domar. Correcto. Entonces, el concepto ¿por qué está usando la metáfora? El autor quiere conseguir que nosotros entendamos algo, que no solo nos quedemos con un solo concepto, sino que con todo lo que la palabra fuego simboliza. Él lo pone ahí porque se le ocurrió solamente esa palabra para reemplazar un solo concepto, sino que él está reemplazando toda una idea con una palabra. Y ahí está usando la metáfora. Después tenemos los proverbios. Y, nosotros decimos, bueno, esto es como el libro de proverbios. Sí, parecido. Y aquí usted va a entender por qué se llama este recurso literario proverbio. Los proverbios han sido definidos como un refrán o un adagio, ¿cierto? Y muchas veces, sobre todo en la aplicación del Nuevo Testamento, y en particular con el apóstol, con Santiago, es de carácter popular. Es usado, es una expresión utilizada comúnmente. Por ejemplo, cuando dice, si alguna fuente o alguna jarra puede por la misma abertura poner agua dulce o agua amarga. Ese concepto era un adagio, era una frase que ocupaban normalmente la gente. Es como cuando nosotros decimos,
eh, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ah, sí, nosotros sabemos perfectamente bien qué es lo que eso significa, ¿cierto? El Sí, proverbio es utilizado también aquí en el texto, frases que el judío del primer siglo, ¿cierto?, utilizaba, se iban repitiendo de generación en generación, y él también utiliza estos recursos para dar a entender una idea a sus oidores o lectores. Y finalmente tenemos el símbolo. Esta figura podría definirse sencillamente como una señal visible a algo que es invisible. Ojo con esto. Es bien interesante, es fácil, pero es interesante. Es decir, a través de este recurso, el símbolo, ¿cierto? Nosotros le damos una visualización física a algo que es invisible, como un objeto material que representa algo inmaterial. Por ejemplo, si quisiéramos simbolizar el concepto de riqueza de una persona rica en términos materiales, ¿cierto? Eh, o para no usar ahí la metáfora de rico, podríamos usar la metáfora de una persona pudiente, adinerada. adinerada, ¿cierto? Ok, ¿qué imagen? Ese es un concepto abstracto, ¿cierto? No tenemos una figura de eso. ¿Cuál podría ser la figura que le daríamos? ¿Cómo podríamos simbolizar si tuviéramos que hacer una presentación y simbolizar en una imagen la riqueza, el ser pudiente? ¿Cómo lo simbolizaríamos? El símbolo peso. Con un símbolo peso, correcto. Con un cofre lleno de oro. Con un cofre lleno de oro. Exactamente. Aquí ocurre lo mismo. El autor trata de expresar con algo visual algún concepto abstracto. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 2 dice, habla de los anillos de oro y de las ropas espléndidas. Quien usara un anillo de oro como judío del primer siglo simbolizaba inmediatamente a una persona que tenía dinero, Dinero. que era pudiente. Es más, otro concepto que se usaba, no lo usó Santiago, pero sí lo usó Pablo, era de los esclavos. Una persona que salía, ¿cierto?, a la calle con sus esclavos atrás, era un símbolo inmediato de poder. Santiago, volviendo aquí a Santiago, utiliza, por ejemplo, el anillo de oro para simbolizar la riqueza y la ropa espléndida para simbolizar una posición social o alta posición social. ¿Se fijan? Es una frase que tiene que ver con algo físico, un anillo de oro, una ropa, en este otro caso, pero que simbolizan un concepto abstracto. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna consulta, duda antes de que nos metamos en los ejemplos? Vamos a ver uno de cada cajita. ¿No? Ya, vamos entonces directo a los ejemplos. Ejemplo de la síndeton. Santiago 1:19 al 20. ¿Se acuerdan que les dije que podían tener sus Biblias por ahí? A ver, ¿quién dispara primero? Perdón, Santiago, ¿cuánto? 1 del 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Perfecto. Muy bien. Y ahí tenemos el texto. Entonces, ¿se acuerdan lo que era el síndeton? El síndeton
El sínteto. Exactamente. Mm. Asíndeton, perdón. Ah, el La omisión asíndeto. de conjunciones. Omisión de Sin conjunción. conjunción. Omitir las conjunciones. Perfecto. ¿Dónde está la omisión aquí? Por esto, mis amados. Ahí yo les marqué para que tengan una ayuda. ¿Dónde pondrían ustedes la conjunción? Donde dice tardo para oír y tardo Ya. para hablar y para irarse. Ya, también puede ser. Pero fíjense Y la frase que está marcada. Claro, La ira del hombre, la justicia. sea pronto Y la para oír justicia y de Dios. también Ni la justicia de Dios, para irarse. La ira del hombre no ni la obra. justicia, ni, Javiera, ni, ni ni la justicia de Dios. de Dios. Ajá. La ira del hombre No, no obra. no me parece la ni a mí. Y la justicia de Dios. La i, pero no la ni, Mm, Ya, a ver, pastor, porque Santiago. ¿alguna idea? son cosas diferentes de las que está hablando. Dice, todo hombre sea pronto para oír, que es una cosa, tardo para hablar es otra, y tardo para airarse es otra. Entonces no podría decir ni, no podría decir ni. Tienes que, y además puede ser, Viveza. ¿qué pasó? Nos quedamos en silencio. ¿Se fue José Raúl? Perdón. Ya, ahí sí. Ya, analicemos lo siguiente. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Hasta ahí ustedes lo hicieron perfecto, porque efectivamente para tardo, tan pronto, sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Por qué marcamos la frase al final? Porque lo que busca, ¿qué es lo que busca este asíndeton al momento de omitir esto? ¿Se acuerdan que yo les decía, busca aligerar la oración y llegar pronto a la idea principal? Ujú. La idea principal. Exactamente. Lo que busca no es que nos centremos tan solo en lo que hay que hacer, que ser pronto para oír, tardo para hablar o tardo para airarse, sino que lo que busca es que entendamos rápidamente y lleguemos rápidamente porque a la frase, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, en la versión NBI es más entendible porque, y si ustedes se fijan, ojo con esto, esto es súper importante lo que les voy a decir. Acá yo he estado planteando frases con una versión Reina Valera. Sin embargo, usted probablemente tiene una Biblia NBI, NTV, Dios habla hoy, está muy bien. Muchas de las traducciones más modernas han ido más que corrigiendo, han ido traduciendo con ciertos elementos, por ejemplo, en este caso, con las conjunciones. Entonces, si nosotros miramos una NBI, este pasaje en una NBI, dice lo siguiente. Acá. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Se fijan que de alguna manera suple este asíndeton con otras palabras.
Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. O sea, la ira del hombre no obra en la justicia de de Dios. Dios. de Dios. ¿Sí? Entonces, efectivamente, porque marqué lo amarillito para que tuviéramos la idea principal y llegáramos rápido a esa idea principal al momento de que se omitieron las i que faltaban aquí, ¿cierto? ¿Se entendió el primer ejemplo? Sí, Perfecto. Vamos al segundo ejemplo. Anáfora. Uy, me adelanté. Anáfora, Santiago 5 del 7 y 8. ¿Quién dispara ahora? yo. Adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe lluvia temprana o tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Perfecto. ¿Se acuerdan lo que era la anáfora? Sí. Repetición de una misma palabra Correcto. para llamar la atención. Correcto. ¿Cuál es la palabra que se repite aquí en este texto? Paciencia, Paciencia. ¿no? Sí. Justamente. Y por eso yo les decía, los versículos no siempre, la división del versículo no siempre va a ayudarnos a revisar las figuras literarias. En este caso, se ocupan dos versículos para reconocer que paciencia está 3 veces dentro de la misma idea. ¿Sí? No necesariamente está todo dentro de un mismo versículo. Paciencia en 2 veces lo repite en el versículo 7 y una tercera Y en uno el en el otro. versículo 8. 8. Bien, ¿alguna duda? ¿Consulta? No, Vamos al otro ejemplo. Antropomorfismo. Santiago 5:4. A ver, ¿alguien más? Atribuir pasiones o conducta humanas a Dios. Consiste en atribuir pasiones o conducta humanas a Dios. Exacto. ¿Qué es lo que dice entonces el versículo 4 del capítulo 5? He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Perfecto. ¿Cuál es antes de que yo ponga la lámina, cuál es el antropomorfismo que se da ahí? ¿Cuál es la característica humana que se le da a Dios? Oídos, ¿Señor de los ejércitos o no? No. oídos. Oídos. Muy bien. Los oídos del Señor. Esto significa, el Santiago, el autor, el escritor, nos está queriendo decir que Dios tiene orejas, claro. ¿o no? Sí, Eso nos quiere decir que tiene orejas, que así físicas como las nuestras. ¿O cuál es el sentido que le quiere dar a este antropomorfismo? Darle una connotación humana a Dios. Ya, pero ¿con qué objetivo? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? Que Dios Que Dios nos se escucha, escucha. ¿Se escucha el clamor? Exactamente, que Dios está atento al clamor de sus criaturas. Que Dios es, que Dios
está ahí escuchando, no porque tenga oídos necesariamente, ¿sí? Sino que porque Él está atento, porque a pesar de que ocurrió una injusticia, Dios está escuchando ese lamento, ese llanto, Dios está atento a lo que está ocurriendo. No es un Dios, la idea aquí no es de un Dios lejano, sino que lo que está queriendo decir es que Dios está ahí junto a nosotros, escuchando el clamor. No estamos solos alegando, no estamos solos clamando, sino que Dios está ahí con nosotros, escuchando nuestro clamor. En este caso, el clamor de estos obreros, si nos vamos directo al texto. ¿Sí? Bien. Y el último ejemplo, y con esto terminamos. Sí, porque ya me alargué ya, uy. Sí. Pero empezamos tarde, ¿eh? Igual. Sí, dice, el símil. Santiago 1:6. ¿Qué dice Santiago 1:6? Pero Sí. pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Perfecto. ¿Cuál era la idea del símil? Utilizar El la que palabra duda es como. como la onda del mar. La idea, ya, pero la idea del símil, del recurso literario era comparar, ¿cierto? Usando Claro. el cómo. Perfecto. Sí, Entonces ahora, muy bien lo que dice el pastor. Aquí hay dos sujetos. Aquí hay un sujeto que es el que se va a comparar con otro sujeto, otra cosa, otra frase, ¿cierto? Que es, La ¿con qué se duda. va a comparar? La duda Las dudas son como las con la olas. mar. Exactamente. Las dudas son como las olas. La cosa a la que se compara es, o sea, lo que se compara es la duda y la cosa a la que se compara es la ola del mar. la onda Entonces, del mar. la onda del mar, sí. Entonces, ¿cuál es la enseñanza ahí? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que tienen en común el que duda con la onda del mar? La Que fe. depende del viento. Ya. ¿Qué significa que dependa? Como la inestabilidad. Depende, depende para dónde sople el viento, va a ir la ola. Ya. Eso significa que La fe, ¿o es no? inestable. La idea que está generando aquí, no sé si cuántos han tenido la oportunidad de subirse a algún vehículo que anda en el mar. Las ondas del mar Vamos a ver. son inestables, no Sí, permiten estabilidad. Lo mismo el que duda, el personaje que duda es un personaje inestable, como las ondas del mar, ¿cierto? No está en tierra firme, sino que está inestable. Y por eso el autor está usando este símil, esta comparación, porque la idea central es que lo que pidamos, primero nos dijo que si le pedíamos a Dios, Él nos iba a dar, ¿cierto? Ahora la idea central es que pidamos con fe, una fe no inestable, no una fe dependiendo de nuestro estado de ánimo, no una fe dependiendo de las circunstancias que estemos viviendo, no una fe en la que estemos dudando, ¿será que el Señor realmente me va a bendecir o me va a, no sé, esa dudatividad es la que él está comparando con las ondas del mar, algo inestable. más. Entonces, no debe ser así. La idea central aquí es que pidamos con una fe firme
Y aquí ya podemos fundamentar el resto, y con esto ya termino. Cuando en otras partes de la Biblia, ¿cierto? Cuando habla de la fe, asemeja a la casa construida ¿dónde? La roca. En la roca. O en la arena. Bueno, pero cuando habla, lo que quiere decir ese texto es que fundamentemos en la roca, ¿cierto? Porque la arena Lógico. también, ¿cómo es la arena? Movediza. Estable. Inestable, claro. Al igual Crea Inestable total. socavones. si no, pregúntenle Socavones. al alcalde, a la alcaldesa de Viña del Mar. De Concón. Es Ah, que no fue en Concón, eso está dentro del límite de Viña del Mar. De Viña. Es Reñaca en realidad. Bueno, pero ya, no nos Viña, metamos en ese Viña. punto. El tema es que la arena, al igual que las ondas del mar, es inestable. Y el concepto de fe que nos quiere transmitir Santiago es un concepto estable, fundamentado en la roca, y no que la lleva el viento para un lado o para el otro. ¿Sí? Y tal vez quedémonos con esto para meditar en la semana también. ¿Cómo es la fe que yo estoy teniendo? ¿Dónde estoy fundamentando esa fe? La estoy fundamentando en las ondas del mar, y eso se traduce en que la forma en que yo pido, en la forma en que yo oro con Dios, en la que voy al Señor, es una forma dubitativa, es una forma, o voy con la certeza de que Dios está ahí conmigo, escuchándome, como lo vimos en el ejemplo anterior, o con la certeza de que Dios va a dar y va a trabajar en mi vida de la mejor manera, según Él crea lo mejor para nosotros. ¿Es esa nuestra seguridad? ¿Es esa nuestra fortaleza? ¿O realmente estamos dubitativos y decimos y no sabemos realmente si lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas está bien, o tenemos dudas de lo que pueda hacer en nuestra vida? Los dejo con esa reflexión a modo de que podamos reflexionar en la semana. Y no antes, no vamos a terminar antes de darles una pequeña tareita. Les voy a mostrar, es cortita, no es muy larga, así que no se me asusten. Sacar esto de aquí. Y la tarea de la clase 1 es la 7. Tiene el mismo formato del pastor, nos compartimos el formato, así que de la que hizo el pastor ayer. Así que se las voy a compartir ahora, se las voy a enviar al WhatsApp de la clase. Un segundo. Compartir la tarea. No se vayan, no se estén yendo todavía. La tarea. No, estamos aquí. Ya, ahí está. ¿Ven la tarea? Sí. Ya. Santiago, una idea F. Aquí tenemos los primeros 12 versículos del capítulo 1. ¿Ya? Ya. Yo le saqué los títulos que pone la Biblia, dejé solo los versículos, estuve a punto de sacar hasta los versículos, pero para que no se perdieran, les dejé los versículos. Y en este sector, ustedes van a ir escribiendo todas las figuras literarias que puedan ir encontrando en el texto. No es necesario, si quieren hacerlo, relacionar el versículo con
con la figura literaria, lo pueden hacer, pero si no, pueden ir escribiendo solamente las figuras que pudieron ir encontrando en el texto. ¿Ya? Yo el texto todas las figuras literarias que hablamos, se las voy a mandar, y de hecho se las voy a mostrar ahora para que vean ese documento y vean que en realidad van a tener toda la información que necesitan para completar esta pequeña tarea. Son 12 versículos, así que en realidad no es mucho. Este es el documento que yo les voy a mandar. Aquí está todo. Lo están viendo, me imagino, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí. Aquí están desde las figuras literarias usadas, desde la 1 hasta la 4, y cada una de las que vimos. Todo lo que está en amarillo son los ejemplos. Entonces, Ya. así pueden ir rápidamente, pueden mirar el ejemplo, qué es lo que significan las preguntas retóricas, aquí está la explicación, y enseguida, inmediatamente, el ejemplo. Así que esto se los voy a mandar al WhatsApp, y así van a poder hacer la tarea. De nuevo, las tareas no son obligatorias, pero le van a ayudar a ir asimilando cada una de estas cositas. Si usted no hace su tarea, no se preocupe, conéctese igual a la segunda clase, no es un impedimento que si usted hace la tarea, dice, oh, va a llegar con miedo, no vamos a exponer a nadie aquí, así que no se preocupe, la idea es que pueda ir reforzando lo que vamos viendo en la clase. Y ya son las, pastor, 10 de la noche. Vamos ahora, para cerrar, y prometo no alargarme las próximas veces. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la revelación que tú has puesto, Señor, en nuestras manos de ti mismo. Señor, queremos aprender más de ti, conocerte de mejor manera, Señor. saber lo que tú también esperas de nuestra vida, y en ese sentido estamos aquí, apartando este tiempo para conocerte, para que tú puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos, llénalos, Señor, hábleles entendimiento y ayúdalos a ir masticando durante la semana cada uno de estos conocimientos, que podamos también ir aprendiendo y conociendo más de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Amén. Bien, Amén. hermanos, cerramos. Vamos a parar la grabación.